Bienvenido a Vándalos. No, gracias por la invitación. Bueno, Levi, quería empezar por preguntarte sobre tu obra de teatro que se estrena esta semana en Bogotá, el miércoles. La obra se hace con el mismo director de la obra de Martín de Francisco y Santiago Moure, que se llama Un Sit Down Tragedy. La mía se llama Levi Arrinconado, un show de mierda. Es básicamente una obra en donde hay la participación, no de forma presencial, de gran cantidad de gente con la que yo he venido teniendo una relación a través de redes sociales, que son Martín de Francisco, Santiago Moure, Margarita Rosa de Francisco, Julián Román, Santiago Alarcón y Carolina Sanín y Jacques Tumanian. Es que no puedo contar tanto porque contaría todo, pero es como la historia de mi vida con unos temas ahí muy puntuales de la depresión, de la ansiedad, pero también al mismo tiempo como de calamidades que se convierten muy, pues, en cosas muy chistosas y un poco de mi tema con las groserías, ¿no? Del por qué, de dónde vienen las groserías y qué pasa cada vez que digo una. Y por ahí va relacionada, se toca el tema de cómo me dice youtuber, de cómo se hizo Notiparaco. Bienvenidos a Notiparaco, noticias para colombianos de bien. Y de cómo un pelado pues que viene desde la pobreza absoluta termina relacionado con un poco de gente que tiene que ver pues con la farándula y con la política y el por qué pues digamos, esa desdicha y ese resentimiento con el Estado y con el poder, ¿no? Con el establecimiento de poder. Por Levi Arrinconado es una idea que se le ocurre al director y es porque básicamente yo durante toda la obra voy a estar arrinconado por una psiquiatra que no me deja decir groserías. Entonces ocurre un suceso de muchas cosas y pues al final termina uno explotando y bueno, y así se desempeña la obra. Y Levi, otra cosa que estamos esperando mucho es que mencionaste que vas a escribir un libro con Planeta. Sí, firmé un contrato con Planeta. Le he quedado pues como un zapato porque me he ocupado con la obra y con el tema de las elecciones, pues estuve casi que 24/7 desde mi independencia, no trabajando para nadie, sino poniendo mis redes al servicio de que ganara pues, de que en ese momento se posicionara Gustavo Petro, ganara Gustavo Petro. Entonces el libro sí tiene que ver un poco con mi vida personal, con relatos que, que están contados de una manera muy visceral, un poco con realismo sucio, un poco digamos, podría decir ahí, con resentimiento, con ira, con furia. Entonces, pues ahí cuento sucesos más personales que se vivieron en mi infancia, en el núcleo de pobreza en el que crecí, el suicidio de mi primo, que tuvo que ver con la primera entrevista que le hago a Gustavo Petro, que es el día que entrevisté por primera vez a Gustavo Petro, 2 minutos antes me llaman a decir que mi primo se había suicidado, entonces fue todo muy difícil. Y bueno, y todo lo que he vivido durante este tiempo para poder llegar hasta acá, ¿no? Que no es que yo lo vea como un logro tampoco y como pues la glorificación del éxito, pero sí ha sido un camino duro. Pues hay gente que cree que es simplemente un trabajo de decir groserías y ya, y se quedan con eso. No, es que no es tanto así, sino es la creación también de un personaje que convive conmigo y que puede extrapolar. Pelas fustanes inútiles, agodorria, coscorrias, hijo. Y es la respuesta a una furia que viene desde los entornos de pobreza a los que no se les ha permitido nunca extrapolar su frustración y su resentimiento. Y es un grito también a decir, bueno, no hay nada de malo en estar resentido, ¿no? Que los regímenes y sobre todo las dictaduras, así sean blandas o se disfracen de democracia, logran mucho eso, ¿no? Que el pobre se calle y se trague sus emociones y asuma la culpa de lo que es el robo desmedido de las élites de poder. Entonces, cuando logran eso, uno siente vergüenza de su pobreza y siente vergüenza de sus emociones, ¿no? Y entonces ahí llega todo un entramaje del capitalismo, que ahora el neoliberalismo, que pasa de ser un capitalismo, digamos, salvaje a ser un capitalismo depredador,
y nos venden la idea de que con mindfulness y con coaching podemos solucionar nuestros problemas y que metiéndole pues, positivismo a la situación, pues nosotros vamos a salir adelante y que cuando no logramos salir adelante, pues entonces somos culpables y somos mediocres, pero más allá de todo eso hay una realidad que es inevitable y que no se puede borrar y es que nosotros somos la parte de la cadena que más injusticia recibe, ¿no? Entonces, a partir de ahí no puede haber ninguna felicidad, ni puede haber ningún positivismo, sino que hay rabia, hay furia, hay resentimiento, y todo eso, digamos yo logré canalizarlo para salir a hacer lo que hago. Y decirle a la gente, mire, es que la política sí tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo, y así no entendamos el lenguaje en el que nos hablan los periodistas o los analistas políticos o los llamados a hacer este tipo de ejercicios, sí tiene que ver con nosotros. Entonces, digamos que la lucha contra el establecimiento no es solamente la lucha contra el político que te roba, sino contra un aparato de periodistas y analistas que están enquistados ahí hace mucho tiempo, hablándole solamente a un nicho de gente que pues para ponértelo aquí en líneas, puede ser el nicho de gente de Rosales o de Chapinero Alto o de la clase media alta para arriba. Y nosotros los pobres nos hemos tenido que resignar a tratar de tragarnos todo eso y a solucionar como podamos y a no entender la política porque nos la han puesto muy lejana. Algunos aportes a la democracia, sobre todo, vienen siendo minúsculos. ¿Usted por quién votó? Yo voté por Iván Duque en la segunda vuelta. ¿Por qué hijo de putas votó por Duque? Mediante el lenguaje, digamos, un poco agresivo que yo tengo, he logrado que mucha gente se interese por la política y entienda muy bien el por qué hay injusticia con su propio entorno y con su propia realidad. Levi, ¿qué papel jugaron los influencers y personas como tú que le llegan a la gente del común para ese triunfo de Petro que parecía tan difícil después de tantos años bajo la derecha? Logramos que el sentir popular también se manifestara desde ahí, ¿no? Desde lo digital. Y es porque es la emancipación de la comunicación, ¿no? De la comunicación como estaba establecida hasta hace algunos años. Y habían unos canales privados, unas emisoras privadas y un duopolio mediático que capitalizaba toda la información y a partir de ahí se manejaban las agendas políticas. Entonces la gente solamente consumía eso, lo que podía consumir, que pues era a través de aparatos que hoy son rudimentarios como la televisión y la radio. Si marcas el 103, salud, trabajo y progreso. Nosotros lo que hicimos fue, desde nuestro sentir, desde nuestra propia independencia, hacer un ejercicio contra poder. Y eso claramente pues, funcionó en la medida en la que la gente se interesó por ir más allá de lo normal, de lo establecido y entender que la realidad, pues como se la estaban mostrando, no era tanto así. Y a partir de ahí, pues la gente tomó ese camino y creyó que se podía lograr el cambio por ahí. Y los políticos de izquierda, en gran medida y después de mucho intentar, entendieron que también esa era una forma de lenguaje para llegarle a la gente. Entonces, yo sí creo que los youtubers y los influenciadores, a pesar de las críticas y a pesar de que no seamos todos duchos en política, ni tampoco periodistas, ni nada, sí aportamos para el triunfo de Gustavo Petro. Levi, la élite colombiana siempre se define como la gente de bien. Y nosotros terminamos como olvidando lo que hacen y ahora Duque se va a la FIFA y se llevó quién sabe cuántos millones y Abudín está viviendo en Chicago y todo sigue. ¿Qué pensamos de esa gente de bien? La aristocracia colombiana en un 90% es parásita, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que adquirieron su riqueza y su poder a través de la jerarquización, ¿no? Y desde la misma independencia de Colombia, se acomodaron y se repartieron la tierra y el poder, y desde ahí esas familias han venido gobernando. Entonces estos herederos del poder y de la riqueza
han venido viviendo el parasitismo que es, que es del erario y es del presupuesto público y es de la repartija pues, de la riqueza del país. Entonces es gente que es en gran medida sociópata, gente miserable, gente mala, que estudia en los mejores colegios, que tiene la capacidad de formarse en las mejores universidades del mundo, ni siquiera del país, y vuelven acá con el único interés de seguir robando y se conviertan en unos criminales creadores de ejércitos paramilitares y todo, y que esa misma gente nos diga a nosotros que nosotros somos los resentidos y los que estamos mal, cuando la lucha de clases se da es gracias a ellos, a que no permiten que el pobre salga de la pobreza y no permiten absolutamente nada más que tenga que ver con ese nicho pequeño que se reparte el poder. Entonces, para mí, la aristocracia, las élites y las burguesías colombianas están mandadas a recoger y están mandadas a desvanecerse, y ahí hay que tumbarlas, ¿no? Y ese es un mensaje claramente de odio, pero también necesario para que haya por lo menos justicia social en Colombia. No podemos seguir nosotros los colombianos dependiendo de la suerte de unos herederos incapaces e inútiles que se creen debido a la formación que tienen de poder ocupar cargos para los que no están preparados, ¿no? Entonces vos ves gente de apellidos rimbombantes, podría decirte los Galán, los Santos, los Vargas Lleras, los Holguín, los Valencia, gente con apellidos rimbombantes creyendo que pueden ocupar cargos para los que no están preparados porque la misma élite y la jerarquización aquí se los permiten. Entonces yo creo que ahí es donde uno tiene que caer de frente y decir es que ustedes no tienen el derecho de estar usurpando puestos y de estar desfalcando el erario simplemente por tener esos apellidos. Y no solamente pasa en la política, sino que pasa también en el periodismo y pasa también en gran parte del empresariado privado, ¿no? Que es gente que se van repartiendo el poder y van regalándose y van robando y acumulando riquezas que después sacan a paraísos fiscales y terminan pues devaluando aquí el peso y terminan aquí generando pobreza, que es por ejemplo el caso de Karen Abudin, que sin ningún mérito llegó allá a Mintic y terminó generando semejante desfalco tan horrible, ¿no? Y ha pasado también con Andrea Nieto cuando estuvo en el SENA, y ha pasado con periodistas como los Santos que los ponen a dirigir medios de comunicación, y ha pasado en emisoras que ponen a estos inútiles también allá a hablar lo que no deben hablar, y todo es un circo ahí que se alimenta del parasitismo de ellos, ¿no? Ellos salen durante la protesta social y dicen que los que salen a protestar son vándalos, pero eran gente que está pidiendo derechos básicos, educación, comida, derecho a trabajar. ¿Es la élite los verdaderos vándalos? Y en gran medida sí, porque los generadores de pobreza a través de la corrupción, pues, ¿qué son? Criminales. Y prácticamente son, más bien es lo que te digo, un lastre para el crecimiento y el desarrollo del país, ¿no? Entonces, primero, cuando generas pobreza, la generas a través de la falta de educación, a través de la falta de empleo, a través de la falta de los derechos fundamentales. Todo esto hace que la gente crezca pues en una precariedad que a lo último, pues en un momento va a estallar y estalla de esta forma, ¿no? La violencia no se da en sí porque uno quiera ser violento porque sí, ¿no? Cuando es ese tipo de violencia, sino que viene de una represión a la que uno ya no quiere seguirle invirtiendo más desde su humanidad, ¿no? Si esta gente no robara, si esta gente no se repartiera el poder, si esta gente no usurpara tierras y si esta gente no viviera de desfalcar el erario, quizás la realidad del país fuera otra, pero no le puedes pedir a una persona que hace todo bien como se lo dice, que tiene que hacer supuestamente, que es estudie, en un colegio, estudie en una universidad, búsquese un trabajo, pero cuando una persona logra todo eso, endeudado y hasta para el hijo de puta, y ve que la realidad no es como se la estaban planteando, pues va a entrar a cuestionarse. Entonces, en esa medida, no tanto los vándalos, sino los criminales, sí son los que toda la vida han usurpado el poder en Colombia por sus apellidos. Levi, ¿estás optimista que en este cambio de gobierno vamos a lograr, o Petro y el movimiento va a lograr un cambio a pesar de todo?
aparato de poder. El consumo de este tipo de cosas tiene que ser en microdosis. ¿Por qué? Porque un optimista después va a estar cegado por ese mismo optimismo y no va a ver los problemas que hay ahí, ¿no? Como dice Saramago, un optimista no puede cambiar absolutamente nada porque está contento con eso que hay, ¿no? Uno siempre tiene que tener encendido la pulsión, encendida la pulsión del cuestionamiento. Yo tengo una esperanza grande que no la veo reflejada ya mismo en la solución de todos los problemas del país, sino en un puente transicional a que esos cambios se den en largo plazo. Y esos cambios se dan en largo plazo mediante se vayan escogiendo gobiernos progresistas y gobiernos que de verdad respeten la democracia y la Constitución del 91. Si eso se logra con este gobierno, dar un paso transicional a que la gente entienda lo que es verdaderamente la democracia más allá de la derecha colombiana, pues entonces sí creo que vamos a lograr grandes cosas que no de pronto me van a tocar a mí, sino a generaciones venideras que son los niños que hoy tienen 6, 8 u 8 años. En ese sentido sí, pero tampoco puedo cegarme a la idea de que va a seguir habiendo corrupción, de que hay unos entes de control y de que hay unas vainas ahí metidas que han funcionado así durante mucho tiempo, que no van a dejar la teta del erario tan fácilmente, pero sí considero que dimos un paso importante, sobre todo para el llamado a entender lo que es la democracia en Colombia, y pueden haber gobiernos de otro tinte político más allá del conservador y el liberal que han puesto los grandes corruptos de la política en Colombia, ¿no? Que aliados ya en estos momentos con banqueros y con narcotraficantes, pues han venido repartiendo el poder, ya no bajo el nombre del Frente Nacional, sino directamente desde el poder que ejercen los carteles de mafia y los banqueros en Colombia. Dos últimas preguntas. ¿Tú crees, Levi, que los influencers y los medios independientes somos el contrapoder de algunos de esos medios inmensos que han controlado la información y prácticamente manipulado a la gente? Deberíamos serlo, claramente. Ahora, en Colombia hay una pelea contra el establecimiento, así ese establecimiento no esté representado por el poder presidencial. Digamos, el establecimiento sigue funcionando tal cual, igual. Nóminas pagadas por banqueros, nóminas pagadas por el narcotráfico, nóminas pagadas por megaterratenientes que se ven reflejados en el poder mediático y bajo esa estela nosotros tenemos que sí seguir combatiendo a ese poder criminal, pero también seguir el ejercicio de, si se puede llamar periodístico, de cuestionar lo que está haciendo el poder representado por el presidente, ¿no? Entonces, toca hacer una doble función, ¿no? Ser críticos, pero al mismo tiempo combatir a esta gente que va a seguir mintiendo y engañando para tumbar a un presidente que no les gusta. Entonces, bueno, entonces desde cuando los invitamos a todos y todas a ir al show y estaremos ahí presentes nosotros también. Muchas gracias, Levi. No, a ti por la invitación, que esté muy bien. Esto fue Notiparaco, noticias para colombianos de bien y para gonorreas también.